Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, Desarrollando Proyectos Eléctricos con Cables Indiana, presentada por Viacon, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Jonathan Ábalos Díaz, a quien agradecemos por acompañarnos y cedemos el micrófono para dar inicio. Bienvenidos. Gracias, Magali. Buenas tardes a todos. Espero tengan una buena tarde. Antes que nada, pues agradecerles por su asistencia, pues estarnos acompañando aquí en esta capacitación donde abordaremos, ¿verdad? Como dice ahí, productos y cables eléctricos acerca de la línea indiana, que es nuestra línea económica de nosotros, Conductores Monterrey, marca Viacon como primera línea, y nuestra línea económica, lo que es la línea indiana. Entonces, vamos a estar trabajando sobre ella, vamos a ver qué consiste, qué podemos encontrar con ella y vamos a ver ahí algún ejemplo de algún pequeño proyecto eléctrico que se pudiera hacer con nuestros cables. Bueno, nosotros como Indiana tenemos ya como marca en el mercado, estamos presentes desde el 2004. Todo esto surge para satisfacer las necesidades propias que tienen algunas instalaciones, algunos usuarios, en donde no se requiere alta especificación de parte de los productos, sino requerimos un producto de cierta manera más sencillo para instalaciones menos complejas. ¿Qué instalaciones menos complejas? Pues son las principales que nos vamos a poder encontrar, pues las comerciales, las residenciales de vivienda y algunas industriales pequeñas en donde en la línea indiana pues va a tener una fuerte participación debido a que solamente vamos a incluir las necesidades, incluir las características que satisfagan las necesidades propias de estos usuarios, sin que llevemos esto hasta productos muy premium, en donde esos productos pues a veces se encarecen en su costo. Entonces vamos a ver, si yo quisiera en mi instalación abatir costos y quisiera buscar un producto más competitivo comercialmente hablando, ¿qué opción tengo? Y esta opción, pues obviamente no debería de demeritar la calidad del producto, ¿no? Que es en el caso de Indiana, en donde no por estar incluyendo un producto de una segunda marca o línea económica, pues vamos a perder las características principales de calidad que posee incluso la primera marca. Entonces vamos a estar pues viendo aquí cómo es lo que, cómo se van a llevar, qué diferencias va a haber, y todo esto, pues como ven, es un producto que surge y se analiza para estas necesidades y es donde nace la línea indiana. Como sabemos, nuestro sistema eléctrico, el conductor es un elemento muy esencial, ya que de él depende pues el transportar la energía desde donde se genere hasta donde se consuma. Por tal motivo es que yo pues requiero buscar en los conductores aquel que tenga un buen desempeño, que tenga yo una confianza, que sea seguro y que pues ya que de él pues va a depender, como les digo, la función principal de transportar la energía, estar interconectando mis equipos. Entonces, yo debo de buscar el conductor adecuado, pues para mi instalación funcione, opere de la manera adecuada, la vida útil de mis equipos, de mi instalación se extienda, que sea una instalación segura en la cual yo pueda confiar, ¿sí? En todo esto, pues voy a hacer énfasis en la parte de la selección, en donde yo debo de seleccionar un producto que realmente tenga mucha calidad, ¿no?
Entonces, por eso es que la importancia que tiene el conductor dentro de mi sistema o mi red eléctrica o ya propiamente mi instalación. Bueno, vamos a ver, en la cuestión de los conductores, hablando del puro elemento conductivo, nos va a decir que en el caso de cables como el THW va a estar formado por alambres de cobre en temple suave con una conductividad del 100%. Recuerden que el cobre, al ser un buen conductor de la electricidad, se le asigna el 100% de conductividad y de ahí se desprenden las conductividades de los demás metales. Entonces, aquí el conductor siempre va a tener un 100% de conductividad. ¿Cómo vamos por parte de nosotros como fabricantes, garantizar esta parte? Bueno, pues vamos a trabajar 100% con cable de primera, cable de grado electrolítrico, donde estamos teniendo un 99.99 de pureza, incluso para nuestra segunda marca. No es que se haya trabajado con cobres reprocesados, remanufacturados, reciclados, no, nada de eso. Siempre, al igual que en el caso de la primera marca, vamos a conservar este grado de pureza para que nos dé ese 100% de conductividad y se vea reflejado cuando ustedes seleccionen un conductor o un calibre, ese calibre que corresponda a cierto valor de capacidad de conducción. Entonces, ustedes siempre tengan la seguridad de que el cable por esa conductividad va a poder cumplir con ese valor de conducción. Otro punto que nos dice, bueno, los alambres son cableados concéntricamente en una o más capas alrededor de un alambre central. Esto se le conoce como construcción concéntrica. Tenemos un alambrito al centro y alrededor de él varias capitas de alambres hasta formar el calibre que quieren. Cuando están hablando de líneas económicas, pues los fabricantes en algunos casos buscan abaratar los costos, incluso hasta en sus primeras marcas, ofreciendo conductores del tipo THW en calibres circuito, que serían 14, 12, 10, e incluso, aunque no está dentro del rango, pero pues también traía el 8, pues generalmente en algunos conductores se encuentra que tienen 7 hilos, están formados por 7 hilos. Esto pues obviamente le va a impactar a la flexibilidad de ese cable y de tal manera que cuando el usuario esté instalando, esté haciendo empalmes, esté haciendo conexiones, pues va a ser más complicado, un poquito más complejo, independientemente de la pericia que tienen algunos instaladores, pero aún así va a ser complejo estar trabajando con un material más duro que les va a representar pues mayor incomodidad y pues por ende pues a lo mejor los trabajos no se hacen con la misma delicadeza para estar haciendo empalmes, terminales, etcétera, ¿no? O sea, los puntos de conexión. Entonces nosotros dejamos incluso para lo que es nuestra segunda marca, esa construcción de 19 hilos que le va a dar una mayor flexibilidad, que cuando estén operando el cable, que estén trabajándolo, haciendo los cambios de dirección, de nivel, de dirección principalmente, pues no les represente mucho esfuerzo aquel, ¿no? Y siempre o sobre todo, conservando una fuerza mecánica para que obviamente no se rompan ni se quiebren ni pasa nada. Entonces, nosotros en este sentido, no decidimos que abaratar el costo con respecto a la primera marca sea por bajar en la calidad de la construcción, porque obviamente pues para un fabricante es más económico hacer un producto de 7 hilos que uno de 19, más trabajo. Nosotros dijimos, no, tenemos que conservar ese nivel de calidad que es necesario para el instalador. En el aislamiento, como bien lo dice ahí, pues bueno, su función es mantener la separación necesaria que voy a requerir entre el elemento conductor y algún punto de tierra, otro elemento conductor, otro cable propiamente, pues para evitar una falla, ¿no? Ese es
un concepto a lo mejor hasta muy básico, ¿no? Que podemos entender dentro de lo que es el aislamiento. En el caso ya de la aplicación de nuestros conductores de la línea indiana, vamos a tener como elemento o material que ocupamos en el aislamiento el policloruro de vinilo o PVC, que es un material de tipo termoplástico que pues conserva excelentes propiedades que podemos utilizar en instalaciones residenciales, comerciales, y nos da paso a cables como los tipos THWLS y THHWLS como tal, ¿no? Entonces, el material aquí que ocupamos es este PVC, y dentro de los materiales bueno, o dentro de los compuestos como el PVC, pues es un material que dependiendo los fabricantes, pues pueden decidir qué tan bueno, qué tan no tan bueno, para no decir malo, es ese PVC que utilizan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a poder identificar? Pues voy a ver qué tantas características impacta el fabricante en su producto. Entonces, si yo sé que trabajando el cable, yo llego a una pureza de 99.9, que ya no puedo excederla, sino pues el 100 es meramente ideal, o es teórico, mejor dicho, o sea, no llegas al 100. En el caso de lo que es el aislamiento, ahí sí tú puedes, de acuerdo a los desarrollos que hay en los polímeros, pues mejorar tu compuesto de tal manera que le puedas agregar mucho más características y que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué consisten estas más? En los tipos de cables que nosotros vamos a poder encontrar en la línea indiana, vamos a encontrar alambres y cables monopolares del tipo THW. Vamos a tener cordones de uso rudo de 2, 3 y hasta 4 conductores. Y voy a tener también cordón pot duplex, también para algunas, hacer algunas, ¿cómo se llama? Extensiones o algunas derivaciones para algún electrodoméstico principalmente. Entonces ahí es donde va a tener su principal uso, ¿no? Más aparte, bueno, vamos a tener por ahí otros cables denominados TF, los THW, pero básicamente son estos los que nos podemos encontrar dentro de la línea indiana, aquí que al final de cuentas son los que ocupamos para este tipo de instalaciones. Aquí, por ejemplo, pues no incluimos cables como la media tensión, como los tipo control, del portafolio de flexibles, pues solo tomamos algunos cuantos. De baja tensión, pues solamente nos enfocamos en el THW, etcétera. Entonces, dejamos todo listo para ese tipo de instalaciones, estarlas atacando con esta línea de cables. En lo que es nuestro cable THW, que es con el que es nuestro producto principal dentro de la línea, aquí yo puedo tener presentaciones de cable y alambres, dependiendo cuál es el requerimiento que tengo. Y estos, ya sea cable o alambre, va a venir el conductor en cobre suave o en cobre en temple suave con un aislamiento de policloruro de vinilo PVC, como habíamos explicado. Entonces, este cable yo lo puedo tener de uso general. Esto quiere decir que lo puedo tener como circuito principal, circuito derivado, lo puedo ocupar para señalización, lo puedo ocupar para alumbrado y sin problemas va a poder estarse desempeñando. Incluso este conductor, a diferencia de algunos otros, está diseñado pues para un trabajo continuo. Y sin esto, porque bueno, pues tiene muchas características de seguridad, precisamente por el tipo de trabajo que desarrolla, ¿no? Entonces, este cable pues lo tenemos como THW-LS, diagonal THHW-LS, producto para 600 volts, en donde podemos alcanzar temperaturas máximas de operación 75-90 grados. Y nos dice, bueno, que tiene una característica de ser deslizable, ahorita la vamos a checar, y una de antiflama.
Entonces, en los elementos principales que tengo en mi cable, pues es el aislamiento, el conductor. Siempre es importante que se esté especificando de qué materiales van a ir. En el caso del THW, pues ya vimos que es conductor de cobre y aislamiento de PVC. Entonces tengo como características antiflama, deslizable, cobre puro, 19 hilos, ¿sí? Como dentro de las principales que voy a poder encontrarme. Muchas de las características que voy a tener en mi cable THW es que estas las voy a poder encontrar a través de la nomenclatura que se ocupa para los cables como tal. Entonces tengo que, pues cuando se tiene una T, es para que tiene un aislamiento termoplástico, una H que es capaz de operar a 75 grados en ambiente húmedo, dos Hs que es capaz de trabajar hasta 90 grados en ambiente seco, W que es capaz de trabajar en ambientes mojados, en donde el cable puede estar en breves periodos de contacto con el agua, como puede ser, no sé, a lo mejor un autolavado, en donde pues, el cable llegue a tener alguna salpicadura de agua, se seca y ya no tiene ningún inconveniente, ¿no? A lo mejor después vuelve a tener otra salpicadura, pero el chiste es que no queda sumergido permanentemente en agua, sino puede trabajar de esta manera, ¿no? Con breves periodos de contacto con el agua. Y la que es la característica LS, esta es un concepto muy, muy importante, ya que nos dice que va a ser un cable no propagador de incendio, bajo emisor de humos densos, oscuros y bajo contenido de gas halogenado o gases tóxicos. Entonces, lo que hacen acá, al final de cuentas, cada uno es trabajar cuando el cable pues llegue a estar en una condición en donde haya un incendio. Entonces ahí es importante que el cable no propague ese incendio hacia otras áreas. Entonces aquí se cuenta con un método de prueba descrito en la NMXJ 093, una norma mexicana, y cuando el cable pues pasa esta prueba, se identifica como no propagador de incendio. Después se emite a otra en donde la finalidad es que el cable no emita mucho humo de tal manera que impida la visibilidad. Entonces, este es otro método de prueba. Y el último, que bueno, cuando el cable llegue a estar en contacto con el fuego, el gas que desprendase por la combustión propia del cable, entonces ese gas no resulte tóxico para las personas. Sabemos que en un incendio la tasa de mortalidad es un poco más alta por gente que se intoxica, más que por la gente que es por quemaduras, ¿no? Entonces, se busca que esos puntos estarlos cubriendo. Y entonces, cuando el cable se somete a estas tres pruebas y las pasa, entonces se marca como un tipo LS. Ajá, con una sola que le llegue a faltar, bueno, pues eso sería pues suficiente para que ya no pueda ser marcado con estas siglas, ¿no? Entonces, ahí, ahí es un punto muy importante a resaltar. Dentro de las pruebas que tenemos, igual en el cable, pues tiene una prueba de resistencia a la flama. Esta es que si el cable llega a estar en combustión o en contacto con una flama, si se retira esa flama, en automático el cable se va a apagar o autoextinguir. Las LS que ya les había comentado. Y también tenemos unas siglas que es CT. Esta CT es cuando va a ser un requerimiento de la norma de instalaciones que nos dice que todo producto que se instale en soportes tipo charola deben de venir marcados con estas siglas CT. Entonces, esto igual nos remite a otro método de prueba denominado resistencia a la propagación de la flama en charola vertical. Si paso ese método de prueba, el cable puedo marcarlo como CT. Y si el cable pues lo requiriera para alguna instalación en donde el cable quede expuesto a los rayos solares o a intemperie, entonces el cable debe venir marcado con las siglas SR, ¿no? Estas siglas de igual manera se adquieren pasando otro método de prueba descrito en otra norma
y así es como voy a poder tener adicionales en mi marcado, en mi cable Indiana. Una de las cosas que hay veces que limitan a las segundas marcas es pues la disponibilidad, que se ve un poco más reducida con respecto a la primera marca en cuestión de pues lo que son los productos como tal, ¿no? Entonces nosotros pues tampoco queremos esa parte, de tal manera que bueno, aquí tenemos una pequeña tabla en donde pues vamos a ver que no nos vamos a limitar al clásico eh, colores o a los colores clásicos para este tipo de sistemas, como es negro, blanco, rojo y verde, propiamente, sino que le vamos a adicionar también el color azul y el color amarillo, esto principalmente para nuestros calibres 14, 12 y 10, ¿sí? Entonces vamos a tener disponibles también estos dos colores. El negro, pues ese sí se va para todos los calibres y bueno, ya los demás colores, bueno, tendrán ahí su respectivo rango, ¿no? En el cual vamos a trabajar los calibres, pero pues si ven ya con otras segundas marcas, pues no está tan limitado esta parte. La línea indiana en lo que es, vamos a trabajarla con cables tipo TF, que son similares a los THW, nada más los marcamos así, para que podamos incluir el calibre 18 y 16, y entonces ese 18 y 16, aquí pues también lo podemos tener y en los colores que tenemos ahí en la tabla, y para los THW, que es el principal producto, pues los calibres van a ir del 14 al 40, que son los principales que tenemos para, como les decía, instalaciones residenciales, industriales y comerciales. Aquí sí, nosotros pues vimos que podíamos nosotros, digamos, abaratar el costo del producto al no incluir calibres gruesos. Los calibres gruesos se trabajan en máquinas que corren más despacio y entonces pues su fabricación pues siempre va a impactar también en el costo, ¿no? A diferencia de los calibres, no sé, 14, 12 y 10, que pues la máquina puede alcanzar incluso velocidades de 7.5 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad de fabricación. Entonces, pues diario se fabrican una cantidad grande de este tipo de cables que nos permiten esos niveles de producción, pues ahí sí tener un ahorro sin que ese ahorro sea impactante para la calidad que va a recibir nuestro usuario. ¿En qué presentaciones me puedo encontrar en nuestro THW? Bueno, pues tenemos la caja convencional. Esta la podía tener para los alambres. Sí, este es como principal, o bueno, mejor dicho, una caja que fácilmente la podemos identificar. De hecho, como les decimos, es una caja convencional en donde, pues, no, aparte de nosotros, pues muchos otros fabricantes recurren a este tipo de diseño, ¿sí? Para lo que es el empaque de sus productos. Pero nosotros, obviamente, vamos a ir más allá y vamos a tener unas cajas que van a tener por dentro un carrete, un pequeñito carrete. Entonces, estas cajas carretes las vamos a ocupar para nuestros cables. Recuerden las otras para los alambres, estas para los cables. Y en lo que voy a tener el calibre 14, 12 y 10, voy a encontrarme esta caja con un mini carrete de tal manera que pues yo pueda dispensar el cable sin que éste se esté enredando, ¿sí? Que ese es uno de los problemas que tiene la presentación de la caja convencional. Entonces, y bueno, lo único que tenemos que tener siempre en cuenta que por tener el carrete, eso no nos impacta en el precio, ¿no? Sigue conservándose el mismo precio sin que el carrete aumente el costo. Entonces aquí voy a tener pues esta caja carrete
es de 100 metros, pero sabemos que hay veces que pues tenemos instalaciones también un poco más pequeñas, ¿no? Sobre todo también pensando en el usuario de lo que vendría siendo casas de vivienda, pues hay veces que dicen, oye, es que comprar 100 metros de negro y luego 100 metros de blanco, pues ya me representa un costo considerable. Entonces, para esto tenemos la solución, que es la caja Twin Pack, ¿sí? Entonces, aquí esta caja igual son 100 metros de cable, con la diferencia que van a venir 50 metros en negro, 50 metros en blanco, ¿no? Muy conveniente cuando, pues no tenemos, la necesidad de grandes cantidades de cable, o si queremos también tener alguna reparación, pues fácilmente me lanzo por mi Twin Pack e incluso no me tengo que pelear en meter todo en negro y después me cuesta trabajo identificarlo. No, aquí pues tengo el negro y el blanco que puedo ocupar para fase y neutro y sin problema puedo desarrollar mi instalación. Voy a tener un fácil manejo, como les dije, cada que empiezo a sacar el cable, el carrete, pues empieza a girar y eso evita que se esté enredando. Como dice, ideal para instalaciones residenciales. Utiliza solamente el cable necesario, evitando desperdicios, evitas que se enrede. Esto siempre va a venir, como les decía al inicio, en cable de 19 hilos. Sí, y bueno, incluso las cajas que como mandamos, por ejemplo, a algunos clientes, se las mandamos incluso plastificadas, ¿no? Para evitar robos, que abran las cajas, que se roben el material. Entonces, para también evitar eso y le dé seguridad al cliente, porque pues luego pues, llega, ¿no? A donde gusten adquirir el producto y algunas veces pues pueden observar las cajas ya golpeadas, maltratadas, etcétera, o en algunos casos pues ya pueden ver que alguien ya les hizo algún hoyo, ¿no? Entonces, también para que el usuario tenga la seguridad de que pues no sufrió ahí ningún problema, también se plastifican estas cajas, ¿no? Pero lo importante, digo, dentro de todo es la presentación, 100 metros, 50 negro, 50 blanco, o ya si es más, pues me voy a 100 metros de cada color que necesite. Pero también, si requiriera yo todavía menos material, pues estamos pues a unos días que tuvimos el desarrollo también de esta presentación denominados blisters. Y estos son pequeños empaques de 15 metros disponibles para calibres nada más 14 y 12, y en colores rojo, negro y blanco. Sí, ese es todavía, pues, todo para resolver todavía necesidades más pequeñas, incluso algún trabajo, hasta no sé, a lo mejor escolar, considerando un taller de electricidad que tuviera, pues se puede recurrir a estas presentaciones, ¿no? Entonces, como ven, pues la línea no es una segunda marca, una segunda línea, pues está muy bien equipada para satisfacer pues las necesidades de todos nuestros usuarios, ¿no? Desde necesidades más grandes de material hasta pues pequeñitas, ¿no? Otro producto que tenemos en nuestra línea indiana es nuestros cables de uso rudo, ¿sí? Los tipo SJT, productos para 300 volts. Un producto que se caracteriza porque tiene una alta flexibilidad y tiene una cubierta que resiste mucho esfuerzo mecánico. Entonces, este producto o está diseñado para la alimentación de herramienta portátil o aparatos electrodomésticos, también puede servir, principalmente para herramientas y para hacer extensiones, ¿sí? Por lo mismo, digamos que es para un uso no continuo, sí, el uso rudo, pero sí para pues estar soportando ese maltrato físico, ¿no? Que pudiera tener, que si lo pisamos, que si lo doblamos no va a tener ningún problema.
Y tenemos, como les decía, nuestro cordón POD, un cordoncito dúplex, que ese sí me va a servir, como dice ahí, su principal aplicación para la alimentación de aparatos electrodomésticos y electrónicos. Esto sí, pues ya para hacer derivaciones más sencillitas, en donde pues la carga es muy baja y sin problema aquí voy a poder con este cordón dúplex sacar una derivación que pues yo pueda satisfacer ahí mi necesidad de energizar mi electrodoméstico o hacer una derivación sin tanta complicación. Todos nuestros productos de la línea indiana tenemos que están certificados, porque aquí es la parte donde nosotros le damos la seguridad a nuestros clientes para que ustedes se sientan sin ningún temor de adquirir nuestra línea económica, que digan, oye, pero es que si es económica, pues ya no me van a dar un certificado o ya no lo certificaron. No, todos nuestros productos tienen el certificado de ANSE, es la Asociación Nacional de Certificación, en donde pues nosotros cada que cumplimos con todas las pruebas que les mencioné hace rato, e independiente de la misma propia del producto, se nos entrega un certificado como el que ven en pantalla. Todos nuestros productos tienen su respectivo certificado y con esto pues también les va a dar la seguridad de que no es un producto que tenga una baja calidad, ¿no? O que no esté conforme a normas de seguridad, o en nuestro caso a veces lo conocemos como un producto pirata, ¿no? Entonces aquí nos despreocupamos de eso, pero aquí sí les voy a decir una cosa. Por ejemplo, nuestra primer marca, pues también la llegamos a exportar. Entonces esta exportación pues nos requiere que tengamos certificado el producto para otros organismos, para otros países. Entonces, pues esas certificaciones, pues sí pueden llegar a impactar en el precio del producto. Aquí en Indiana solamente tiene las nacionales que vamos a ocupar en territorio mexicano y sin ningún problema podemos nosotros prescindir de las otras, hacer más económico mi producto y, como les digo, sin necesidad de sacrificar calidad. Si yo quisiera poner en mi instalación cable Indiana y llega una unidad verificadora, puedo eximir mi certificado de calidad y no tener ningún problema con la aceptación del producto. Aquí igual, ¿no? Vemos rápido unos ejemplos de los demás productos que conforman la línea Indiana. Tenemos que tener muy en cuenta no adquirir productos piratas, siempre estar buscando que los cables vengan marcados al final con o tengan estas siglas al final que dicen NOM-ANSE, que eso va a ser o les va a ser un indicativo de que ese producto cuenta con un certificado. Hay que decir no a cables y productos piratas que lejos de a lo mejor de ahorrarnos o tener un ahorro, podamos nosotros más bien al contrario, ¿no? Tener un punto en el cual baje la seguridad en mi instalación eléctrica. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir con respecto a cuando nos falla la seguridad en una instalación? Pues son muchísimos los casos de incendios que empiezan por un mal producto y que pues al final de cuentas pueden acabar con en el patrimonio de alguna persona y en el peor de los casos, pues a lo mejor hasta pueden llegar a haber decesos, ¿no? Entonces no buscamos nada de eso. Siempre entonces buscar productos certificados, productos que cumplan con las normas y que ostenten, como decía, un certificado anterior, que yo busque el marcado NOM-ANSE en mi producto, ¿no? Todo esto también, si igual requieren más información al respecto, bueno, pues se está teniendo un programa con diferentes fabricantes, todos asociados a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME,
y junto con el programa de Casa Segura para pues tener una campaña de antipiratería en los productos eléctricos, sobre todo pues porque pueden poner en riesgo, ¿no? A las personas y su patrimonio, ¿no? Entonces, mucho ojo, y si requieren pues mayor información, pueden ir a los respectivos portales de Casa Segura, Caname, en donde podrán encontrar cápsulas informativas, podrán encontrar algunas informaciones, documentos, pueden, incluso si tuvieran, no sé, el interés, pues algún contacto con algún representante que les pudiera todavía facilitar más información al respecto. Bueno, vamos a pasar ahora, dejemos de lado un poquito ya los productos, ya los conocimos, y vamos a ver buenas prácticas en las instalaciones eléctricas, ¿no? El primero que vamos a ver es, bueno, que tenemos una tablita aquí que viene generalmente con, en los productos, en las cajas de Indiana. Es una guía muy sencilla de seleccionar calibres de conductores, ¿sí? Por si no tengo la posibilidad de hacer un cálculo en el momento, si a lo mejor en ese instante pues no cuento con alguna tabla de la norma de instalaciones para seleccionar el calibre, bueno, pues tenemos esta pequeña tabla que nos puede dar una idea de qué tipo de calibre puedo estar empleando para la selección de conductores, ¿no? Sobre todo para personal o usuarios que no son tan experimentados con respecto a la selección, bueno, esta tablita les puede servir de guía, ¿no? Ya para los usuarios un poquito más experimentados, pues siempre la opción de realizar un cálculo, irse a una tabla, pues va a ser un poquito más, más fácil de llevar, va a ser un poco más el camino que van a preferir, ¿no? Para la selección de conductores. Otro punto importante en el cual tenemos que estar promoviendo y tenemos que estar teniendo muy en cuenta es el código de colores que se debe de ocupar en las instalaciones. También por eso, esa es la razón en que la línea Indiana pues viene tan nutrida en los colores disponibles. Por ejemplo, igual lo que es la presentación Twin es para que precisamente el usuario pueda respetar este código de colores que a final de cuentas es el que está establecido en la norma de instalaciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi código de colores? ¿Qué cables puedo emplear? Bueno, me dice que para el cable para tierra puedo emplear el color verde o en su defecto el cable desnudo. ¿Sí? Son las opciones que tengo para identificar mi cable para tierra. O puede ser verde con franjas amarillas, pero ese es muy raro que a veces encontrarme, ¿no? No, lo más común es encontrarme el verde o directamente el desnudo. Puedo yo, para el neutro, emplear el color blanco. Este es el que con el cual yo voy a identificar el neutro de mi sistema. Y para las fases puedo emplear cualquier color exceptuando los anteriores mencionados, ¿no? Entonces puedo ocupar los clásicos negro, rojo o azul, o para otros sistemas puedo adicionarle el naranja, el café, el amarillo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero diferenciar un sistema de 220-127 de un 440-254, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener bien presente el código de colores. Incluso me va a servir si yo trabajo siempre con él para cuando tenga que hacer alguna reparación, yo abro el registro y listo, ¿no? Con solo ver los colores, yo ya sé ese cable qué función lleva dentro de mi instalación. Como información adicional, también yo puedo ir a la página www.indiana.com.mx, en la cual
o puedo buscar ahí en Google, Indiana Wire and Cable, irme a la página y estará disponible nuestro manual de electricista. Incluso este manual es con el que vamos a empezar a trabajar y hacer ahorita un pequeño ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver la instalación de unos motores, ¿no? Aquí en el manual pues voy a encontrar pues fórmulas, voy a encontrar definiciones, voy a encontrar tablas de capacidad, fichas de productos, voy a encontrar información adicional correspondiente a instalación, voy a poder encontrar simbología eléctrica, etcétera, ¿no? Un manual diseñado para los electricistas de tal manera que sea, bueno, en físico es un manual pequeñito de bolsillo en el cual pues pueda yo estarlo transportando sin ningún problema. Ahorita por cuestiones de la contingencia sanitaria no nos es posible entregarlos de manera física. Esperemos que cuando ya esté un poquito más libre todo este tema, ya volvamos también a este formato de entregarlo en físico. Recuerden que no tiene ningún costo el manual, pero sí lo pueden bajar de manera digital en nuestra página de Indiana. Y de igual manera no tiene ningún costo, o sea, eso es acabando la presentación. Si quiero, me lanzo a la página y lo descargo. En la tabla, en el manual, como les había dicho, vamos a tener tablas de amplicidad, como es esta para los cables THW, y es muy importante que estas tablas de capacidad de conducción no es propio de que yo diga, es que son las que inventaron los de Viaconos, propias, o la gente de Indiana, ¿no? Que inventaron aquí. No, estas tablas están basadas en la norma de instalaciones, de tal manera que si tú te guías en estas tablas, es como si directamente tú te guiaras en la norma de instalaciones para sacar la capacidad de conducción. Entonces, aquí pues tienes, por ejemplo, esta tabla que es la 31015B16, que es desde la norma de instalaciones, y es la tabla con la que vas a trabajar lo que es instalaciones con tubos, ¿no? O propiamente. A ver, un segundo. De igual manera, si tu instalación fuera en charolas, también tienes la tabla en el manual, y esta va a estar basada en la tabla 31015B17 de la norma de instalaciones. Entonces, pues te va a servir, ¿no? Cuando tengas este tipo de soportería, también puedes encontrar la capacidad de conducción del cable. También voy a encontrarla si es que dentro de esa instalación en charola, pues cambia a un tipo en trébol. También tenemos la tabla adecuada para llevar o para seleccionar el tipo de cable. Cuando yo tenga en mis instalaciones temperaturas diferentes, sobre todo por encima de las que marca la norma, entonces se les tiene que hacer un factor de ajuste. Esa tabla de factores de ajuste también la voy a encontrar en mi manual de Indiana. Voy a encontrar otra tablita. Esta sí va a ser para nuestros cables Indiana del tipo THW solamente, en donde vamos a relacionar el tipo de calibre con el tamaño de la tubería y ver cuántos cables caben en cada tubería. Todo esto respetando el porcentaje máximo de relleno de 40% que indica la norma, ¿no? Entonces, directamente aquí ya está aplicado este porcentaje, de tal manera que tú puedes ver, o desde cuenta dices, no, pues cuántos cables del calibre 14 le cabe a la tubería de 1 pulgada. Bueno, pues aquí la respuesta con Indian serían, le caben 18 conductores, ¿no? O sea, eso es mucho.
pero pues, por ejemplo, para la de media, que es para las de casa, pues le caben 6 del 14, 5 del 12, 4 del 10 y así sucesivamente. También pues viene ahí una tablita cuando una imagen para lo que es el agrupamiento de conductores. Cuando yo los voy a tener, cuando tengo a lo mejor arreglos de diferentes conductores por fase, y estos pues cómo los debo de yo llevármelos si tengo diferentes canalizaciones. Y de tal manera que la idea aquí es que no me lleve todos los del A en una canalización, después todos los del B y después todos los del C, ¿no? Sino que aquí pues se repartan, ¿no? ABC, ABC y ABC, ¿no? Con su respectivo neutro. Y ahora sí, vamos a ir a la parte final de la presentación, en donde vamos a ver un ejemplo de un cálculo que podemos hacer o resolver con Indiana, tanto con los productos como con el manual del electricista. Entonces vamos a arrancar. Y bueno, el ejemplo dice así. Calcular el tamaño del alimentador principal de los circuitos derivados y en tubo, conduit, por capacidad de conducción de corriente, con una regulación de tensión no mayor al 1% y una temperatura ambiente de 45 grados para un grupo de 3 motores con las siguientes características cada uno. Motor 1, 7.5 caballos de fuerza, un motor trifásico para 440 volts, factor de potencia de 0.9 y una eficiencia de 0.85. Y así, bueno, vamos a tener los datos del motor 2 y motor 3, ¿no? Para no estarlos leyendo ahí y hacerles aburrida en la presentación, ¿no? Asimismo, determinar el calibre del cable para tierra y el tamaño del tubo conduit para cada circuito y realizar un diagrama eléctrico correspondiente. O sea, no solamente, fíjense, ¿no? Este ejemplo no solamente me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que determinar el cable y ese cable debe ser óptimo por capacidad de conducción y caída de tensión, sino que aparte vas a decirme qué tubería y vas a hacer un diagrama, ¿no? De esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, de esto se trata mi ejemplo, ¿no? Como vemos, pues para un alimentador principal de un grupo de motores, entonces los motores pues obviamente tienen más un carácter industrial, ¿verdad? Con esto pues no quise que dijeran, bueno, es que se aventó un ejemplo, ¿no? De una casa, ¿no? Que es más sencillo, y dijeran, no, o sea, Indiana puede llegar hasta lo industrial sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo se hace este ejemplo? Bueno, vamos a ver, ¿no? Para que aquí, igual así como dice aquí el muñequito, ¿no? No nos quedamos así de, híjole, ¿no? Y aquí viene un montón de información, ¿cómo la hacemos? Bueno, vamos a ver la solución. Lo primero que tengo que hacer, eso sí, siempre sí o sí, dice, se proponen conductores eléctricos tipo THW, THHW de la marca Indiana. Sí, ahí es donde, si hiciste este punto bien, ya llevas 50% del éxito, ¿no? Además va a ser hacer los cálculos que nos piden. Después nos dice, bueno, todo va a ir de acuerdo a la NOM 001 sede del 2012, que es nuestra instalación nuestra norma de instalaciones eléctricas vigente. De acuerdo con el artículo 330-22, es donde nos vamos a basar para el cálculo de un motor y que esto lo ocupo para los circuitos derivados y para el cálculo del alimentador principal, o entre paréntesis del grupo de motores. Esto se va a hacer considerando el artículo 430-24, ¿no? O sea, aquí lo que es importante es que ustedes puedan irnos siguiendo, vayan viendo la metodología de cómo se hace, que vean ustedes de dónde salen las cosas, no así como que, híjole, es que cuando le cambió a la siguiente presentación, perdón, a la siguiente diapositiva,
pues me perdí, ya no vi ni qué hizo y de repente ya habían salido valores y para mí que hizo trampa, ¿no? Entonces no es no va a ser el caso. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Entonces, lo primerito, hagan de cuenta como cuando estamos en la escuela, vamos a sustraer los datos de mis motores, ¿no? Entonces tengo motor 1, motor 2, motor 3, ¿no? De 7.5, 20 y 30 caballos respectivamente. Esos a su vez, pues van a tener una potencia de 5.6, 15 y 22.4 kilowatts. Todo esto con eficiencias, bueno, obtenemos sus eficiencias, su factor de potencia de cada motor. La vimos desde el enunciado del ejemplo, que bueno, es para 440 todos los motores. Si yo hago la fórmula, ocupo la fórmula que viene en el manual para determinar la corriente que demanda cada motor, entonces me va a dar como resultado para el motor 1 9.6 amperes, para el motor 2 27.2 y para el motor 3 36.6 amperes que va a tener ahí cada motor. Y todos estos con su respectiva distancia a las cuales van a estar de mi alimentador principal o mi tablero, ¿no? Entonces voy a tener distancias de 15, 30 y 40 metros. Entonces, pues vamos a ir primeramente a determinar o a tener mi corriente calculada, ¿no? Entonces, de acuerdo a las consideraciones de los artículos que mencioné anteriormente, vamos a pasar de mi corriente nominal, que es la de la tablita de arriba. Si quieren pueden ver rápido cómo se repite este valor de 9.6, 27.2, 36.6. Mi corriente nominal es la que estoy repitiendo en la tablita de abajo. Si yo esa corriente nominal, de acuerdo a los artículos que vimos, la multiplico por 1.25, tengo entonces mi corriente calculada. Entonces, por eso es que de 9.6 pasamos a 12, de 27.2 pasamos a 34 y de 36.6 a 46 amperes. ¿Sale? Ya tienes tu corriente calculada de cada motor. Ahora, para el grupo de motores o para tu circuito principal, ok, ahí está, ya le salió. Entonces, para tu corriente principal, de acuerdo a los artículos, nos dice que la corriente del principal va a ser igual a tomar la corriente de tu grupo de motores, vas a tomar la corriente mayor. Esa corriente mayor la vas a multiplicar por 1.25 y le vas a sumar la corriente nominal de cada uno. Entonces, por eso es que dice 1.25 por la I nominal del tercero, que es la más grande, y solamente le estoy sumando después la corriente nominal de cada uno o de los dos restantes. Todo esto me da como resultado 83 amperes. Y entonces ya tienes la corriente que te va a demandar cada motor y tu alimentador principal. Con esta información, otra vez, aquí lo único que hice, bueno, fue en la primera columna dice corriente calculada, pues lo único que hice fue arrastrar los resultados que me salieron previamente. Después dice que dice corriente corregida por temperatura. Ah, ok, ¿por qué hicimos esto? Bueno, en nuestra tabla de capacidad de conducción nos dice que vamos a tener nosotros que esa tabla está hecha para 30 grados, como dice en la parte de la izquierda, la tablita de la izquierda de abajo, la que está toda en blanco. En el encabezado nos dice al final, dice,
basados en una temperatura ambiente de 30 grados, pero nuestro ejemplo era para una temperatura superior, ¿sí? Esta temperatura superior rondaba por encima de los 40 grados. Entonces, nosotros tenemos que hacerle un factor de ajuste. Para hacer para aplicar este factor de ajuste a mi corriente y realmente también ahora considere la temperatura ambiente elevada, pues tomo esta tablita de la derecha en donde vienen mis factores de ajuste y y lo que voy a hacer es multiplicar mi factor de mi corriente calculada por mi factor de ajuste y como resultado me va a dar mi corriente corregida por temperatura. ¿Sale? Eso es lo único que es para que entonces pasar de 12 amperes a 17 amperes, de 34 a 48, de 46 a 65, eso fue lo único que se aplicó. Ahora sí, ya tienes tu corriente corregida por temperatura y esta corriente sí la vamos a buscar dentro de mi tabla de la izquierda, que es para tubería, y entonces aquí digo, bueno, si 17 amperes, pues me voy a la columna de 60 grados y veo que el calibre 12 me conduce 20 amperes, suficiente para los 17 del circuito, y entonces el calibre que voy a estar empleando en mi motor 1 va a ser calibre 12. Para el caso del motor 2, 48 amperes, vuelvo a irme a la columna de 60 grados y veo que el calibre 6 me conduce hasta 55 amperes suficientes y como resultado tengo mi calibre 6. Y así fue lo único que fui haciendo con los demás cables, ¿no? O los demás motores. Para el principal, aquí la única diferencia que hice es que como el valor pasa de 100 amperes, en este caso tengo 117, entonces ahora no voy a la columna de 60, voy a la de 75. Recuerden, todos los valores por abajo de 100 los agarro de la de 60, todos los valores por encima de 100 amperes los tomo de la de 75. Entonces, ya me voy dice ahí 117 amperes. Entonces, aquí me voy hasta, por ejemplo, tengo en el calibre 2 115, estoy muy cerca, no me sirve. Luego tengo el calibre 1, que sería 130, pero recordemos que el calibre 1, aunque pues en teoría debería ser el calibre que puedo emplear, ese calibre no es comercial, entonces voy a batallarle un poquito para conseguir el calibre 1. Siempre es lo que, para resolver esa parte, cuando en algún cálculo me sale un calibre non, pues nos vamos al inmediato superior, ¿no? Entonces, por eso se selecciona calibre 1.0 y pues hasta 125, hasta 150 amperes y suficientes para llevar mi circuito principal. Después, bueno, pues lo que me resta aquí en esta parte, en la parte de los cálculos, en el preliminar de mis cálculos es determinar la caída de tensión. Entonces esto lo voy a hacer con esta fórmula. Esta fórmula, como les decía, viene en el manual de electricista. Nos dice que el porcentaje de regulación va a ser igual a 100, que multiplica raíz de 3, por la corriente, por la impedancia, por la longitud, y esto dividido entre el voltaje de fase a fase, ¿sí? De aquí, pues el 100 es constante, igual que la raíz de 3, la corriente pues ya la tienes anteriormente en los motores, y la impedancia, ese valor pudiera a lo mejor complicárseme un poco, pero para esto tengo la tabla 9, que voy a encontrar igual en mi manual de electricista, en donde voy a poder sacar la impedancia de cada calibre
y entonces pues este valor sin ningún problema lo voy a poder estar aplicando, ¿no? Y por último, pues la longitud del circuito, y nada más tengo que tener ojo en lo que son las unidades para que yo introduzca adecuadamente los valores, ¿no? Sobre todo porque la impedancia está dada en ohms sobre kilómetros, entonces para que en este caso las unidades de kilómetros se puedan eliminar, la del denominador con la del numerador, el valor de la longitud del cable no la metemos en metros, sino en kilómetros. Haz ojo ahí en ese punto. Y después lo que vamos a tener es ya, igual vamos a compilar los valores, motor 1, 2, 3 y mi circuito principal, con los respectivos calibres que ya nos habían salido anteriormente. Y la corriente nominal de cada motor, que ya lo habíamos determinado anteriormente. Como les dije, metemos lo que es la distancia en kilómetros. Recuerden que el ejemplo lo teníamos en metros. Aquí lo cambiamos a kilómetros, es solamente ese pequeño cambio. La impedancia la sacamos de la tablita anterior y ya pues aplicamos la fórmula y me da como resultado lo siguiente, ¿no? Para el motor 1, 0.33 de caída de tensión, 0.47 para el motor 2 y así sucesivamente, de tal manera que ninguno pasa del 1%, que era un valor muy estricto que le habíamos puesto al ejemplo, y de tal manera que, bueno, los calibres que habíamos determinado anteriormente por capacidad de conducción, ahora también los comprobamos que también me van a servir por caída de tensión. Bueno, pues entonces, ahí terminamos la parte donde ya tenemos nuestros calibres para las fases y para el neutro, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Determinar el calibre para tierra, porque tenemos que hacer una instalación segura. Nuestro proyecto siempre vamos a buscar que sea seguro y entonces esto pues vamos a disponer de la protección que nos da la tierra física. Entonces, aquí nosotros vamos como dice, a continuación determinaremos el calibre del cable para tierra de cada circuito. Para ello, revisaremos las corrientes máximas de cada circuito y haremos uso de la tabla 250-122 que voy a encontrarme en la página 46 de mi manual de Indiana. ¿Ok? ¿Cuál es esta tabla? Bueno, para la determinación del cable para tierra, como dice, yo voy a hacer uso de la tabla en mi manual de Indiana, la que vemos en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Cómo voy a usar esa tabla? ¿Cómo se emplea? Bueno, volvemos al punto para ir paso a paso. Igual vamos arrastrando motor 1, 2, 3, el del alimentador con su respectivo calibre, la corriente nominal que ya habíamos calculado, la calculada que igual ya la teníamos. ¿Sí? De todo eso, previamente ya lo habíamos realizado. Y entonces aquí vamos a hacer la siguiente, la vamos a trabajar de la siguiente manera. Para cada uno o mejor dicho, todo circuito en una instalación eléctrica, pues requiere un elemento de protección, ¿no? Llámese fusible, llámese interruptor, ¿sí? Un circuito va a ser un elemento que proteja a nuestra carga y a nuestro conductor de alguna falla, ¿no? Entonces, ese dispositivo de protección va a tener un valor en amperes, o sea, tenemos fusibles, no sé, para 15 amperes, 10 amperes, etcétera. Tenemos de igual manera interruptores, los muy comunes son de pastillas en las casas, ¿no? Termomagnéticos de igual manera tienen algún valor en amperes, ¿no? Entonces, lo único que estamos poniendo aquí
es que, bueno, para este circuito de mi motor 1, que tiene una corriente calculada de 2 amperes, bueno, pues lo más común es que yo le ponga una protección para 15 amperes, ¿sí? Porque si le pusiera una de 10, pues no, ¿verdad? Se va a estar botando la protección. Entonces, así sucesivamente, ¿no? El de 34, pues buscamos un dispositivo de 40, el de 46 uno de 50, y el de 92, ese se va hasta un dispositivo de 100 amperes. Bueno, ahora, con el valor de amperes, pero de mi dispositivo de protección, es con el que voy a entrar a la tabla de abajo. Entonces, para el motor 1, que va a tener un dispositivo de protección de 15 amperes, busco los 15 amperes, es mi primer renglón, y entonces ahí me dice que el calibre para tierra es un calibre 14. Después, para el motor 2, tengo un dispositivo de protección de 40 amperes, busco el 40, no hay directamente aquí valor de 40, sino directamente se va hasta 60 y me dice que para este caso el calibre de tierra utilizado va a ser de calibre 10. Va a pasar lo mismo con el motor 3 y entonces nos vamos al último del alimentador principal donde voy a tener 100 amperes en mi dispositivo de protección, busco los 100 amperes en mi tablita de abajo y los encuentro, ahí uno directamente dice 100 y me dice que es un calibre 8 de tierra. Y listo, ya con esto determiné mis calibres para mi cable para tierra. Pero nuestro ejercicio no puede estar completo si también determinar nuestra tubería. ¿Cuál va a ser la tubería necesaria para pues llevar estos cables que ya calculamos, ¿no? Entonces nos dice a continuación se tiene que determinar el tamaño óptimo de la canalización que se debe emplear. Para ello se debe tener en cuenta los porcentajes de relleno indicados en la norma de instalaciones en la tabla 1 del capítulo 10. Esa tablita es como la que vemos, está amarilla. Ajá, en donde como les decía anteriormente, cuando tengo más de 2 conductores, pues el porcentaje máximo de relleno es del 40%. Aquí pues voy a poderlo emplear para tubo conduit, para tubo flexible, tubo rígido, para tubo de PVC, sin ningún problema para todo tipo de tubería, puedo yo estar empleando esta parte del ejercicio. Entonces nos dice después, dice, para determinar el tamaño de la tubería consideramos un 40% máximo de relleno y todo esto lo podemos encontrar en la tabla que voy a tener en la página 38 de mi manual de Indiana, que es la tablita esta que vemos en gris, ¿no? Y esta tablita de aquí es donde voy a determinar cuál va a ser la tubería. Entonces nos dice ahí, para el motor 1, voy a tener, como ya habíamos visto, 3 fases más mi tierra, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que voy a tener en cuenta es que para que se me haga más fácil esta parte, voy a igualar los conductores a todos como si tuviera puros de fase. Ajá. Para que porque directamente no va a haber en las tuberías o en esta tablita combinaciones, como es en el caso que se está dando, ¿no? Siempre cuando encuentres algo así, pues te va a decir sobre un solo calibre, ¿no? Porque hacer una tablita ya con combinaciones te va a causar, pues, que la tabla, pues, definitivamente se vuelva inmensa, ¿no? Entonces, aquí, para efectos prácticos, tú puedes, como dice aquí en el ejemplo, considerar que el tamaño del conductor de tierra para determinar nada más la tubería sea igual al de las fases, ¿no? Ya si lo quieres hacer con mayor precisión, pues directamente puedes calcular el área transversal de cada conductor, sumarlas, y después de esto, pues tendrás que hacer ahí una operación de división para determinar el porcentaje de relleno que tengas dentro de tu área, de tu tubería,
contra el área total de la suma de todos tus cables. Es un poquito más complejo. Se puede hacer, a lo mejor se debe hacer, si es que lo quiero hacer con más detalle. Pero si no es el caso, si no es tu caso, que digas, no, mira, a lo mejor no, luego no hay tiempo, y la verdad pues se me facilita así este camino que donde igualo nada más el número de conductores, bueno, pues lo llevas a cabo de esta manera. Entonces, para el primer caso voy a considerar que tengo 4 cables del calibre 12, motor 1. Entonces voy a buscar aquí primero en la tabla mi calibre 12 y después voy a buscar una tubería que me contemple que pueda yo meter 4 cables. Entonces empiezo el recorrido y directamente mi primer valor, que es en una tubería de media pulgada, le caben 5 sin ningún problema. Entonces tengo el primero, ¿no? Para el motor 1 ocupo una tubería de media pulgada. Motor 2, considero que tengo puros calibres 4 del calibre 6, entonces voy al calibre 6, busco qué tubería me sirve para 4 conductores, y aquí la que voy a tener, que voy a utilizar, va a ser la de 1 pulgada. Para el caso del calibre del motor 3, 4 conductores del 4 y 4 conductores del 4 los puedo introducir también en una tubería de 1 pulgada. ¿Sí? Y lo mismo ya nada más restaría hacer con el alimentador principal, de tal manera que ahí en el alimentador principal ya nada más me estaría dando como resultado una tubería de 1,5 pulgadas. Y ya, pues ya tienes también las tuberías o el tamaño que vas a ocupar para cada uno de tus circuitos. Entonces ya tienes los calibres, los cables determinados por capacidad de conducción, por caída de tensión, ya tienes el cable para tierra, ya tienes la tubería, y bueno, pues para, como dicen, ponerle ahí el moñito, ¿no? a nuestro ejercicio, pues ya nada más tenemos que hacer un diagrama de eléctrico de lo que está ahí aconteciendo. Y todo esto lo voy a poder hacer. Otra vez tomo mi manual de electricista, me voy a las páginas 58 y 59, donde voy a encontrar simbología eléctrica, y con esto voy a poder resolver mi siguiente punto y final, que es mi diagrama. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, primero voy a tener mi acometida, la cual la voy a identificar aquí por esta flechita. Después, pues voy a continuar mi camino de mi conductor y me voy a llegar hasta mi primer elemento de protección, un interruptor. Después de la salida de mi interruptor, pues voy a encontrarme con una barra para mis circuitos derivados, los cuales me van a quedar de la siguiente manera. Primer circuito derivado llega en su interruptor y después hasta el motor 1. Lo mismo va a ocurrir con el circuito 2 del motor 2. Y por último, lo mismo para mi circuito 3 de mi motor 3. ¿Sí? Todo esto ocupando los símbolos que tengo en mi manual de electricista, pero pues así todo, así pues se ve muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría? Bueno, primero hacer este marcado, este delimitado con una línea punteada, en donde me va a indicar que eso queda dentro de un tablero. Todo esto, todos estos elementos de seguridad, al final de cuentas, representa ya con la línea punteada que es un tablero, un centro de carga. Y pues como todo diagrama eléctrico, pues no puede faltar sus respectivas indicadores de valores para las protecciones, y
su cédula de cableado, ¿no? De cada circuito. ¿De dónde la sacamos? De los calibres que previamente estuvimos calculando. Y bueno, con esto, si tienen, bueno, ahorita dejamos las preguntas para el final de la presentación. Y bueno, pues con esto terminamos por hoy la presentación. Espero que les haya agradado el ejemplo, que puedan ustedes conocer lo que es la línea indiana, en la cual pues nos va a servir para muchas aplicaciones, como vemos, desde cosas bien sencillas para que las puedes resolver con los blisters, hasta pues con cosas un poco más complejas, que no desentonan incluso para la cuestión industrial, como vimos en el ejemplo. Y pues que ustedes puedan tener la seguridad de que están adquiriendo un producto de alta calidad. Por mi parte es todo. Les dejo mi correo por si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Con toda confianza pueden contactarme y pues no me resta más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Te agradecemos, Jonathan. Voy a pasar a dar lectura a las preguntas y mensajes en el chat. José Antonio Ávila Silva pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cable o alambre? Ok. La diferencia es que en el alambre tienes un solo hilo y en el cable es un conjunto de varios hilos. Carlos Montiel pregunta, ¿el cable de la marca Indiana puede usarse en plantas de grado industrial? Sí, sin ningún problema. De hecho, como vimos en la presentación, es un producto que va dirigido para vivienda, para casa, habitación, pero de ahí crece hacia comercio y hasta industria. No hay ningún problema, es un producto que seguro, con certificado, que no va a tener ahí ningún problema para estarlo trabajando. Excelente. También nos preguntan si podemos compartir el enlace para descargar el manual del electricista. Supongo que este viene en su sitio de viacom.com. Más bien viene en nuestra página de Indiana. Mira, a ver, nada más tantito, poquito, déjame, les voy a dejar tantito de compartir para buscarles el enlace y escribírselos en la pantalla. Denme un segundo. Ok, ahí está la liga para que ustedes directamente puedan descargar el manual de electricista, o simplemente, si les es más cómodo, no meter todo el link directo, sino ir a la página primero, que es www.indiana.com.mx, y ya de ahí pues ir a donde está el link para descargar ya el manual. Cualquiera de los dos caminos que ustedes gusten tomar, ahí se los dejo. Sí, bueno, miren, nosotros, ok, si alguno, también como gusta tomarle la palabra en el ofrecimiento, pues obviamente no tenemos ningún problema, ¿no? Porque el manual está ahí para todos ustedes con la parte de promover, ¿no? La información. Nosotros sí nos gustaría más que fuera a través de la página, porque a través de la página tenemos un pequeño formulario para conocerlos. Entonces, cuando ustedes nos ayudan con este formulario para después bajar el manual, nosotros después podemos estarles enviando información de productos, de a lo mejor de alguna otra, con respecto a los cables, de si es de manera técnica, si es de manera comercial, etcétera. A través de ese registro nosotros también pues podemos mandarles alguna información. Como les digo, no es que lo quiera limitar ni nada. Quien guste tomar la palabra del ofrecimiento que hicieron, adelante. Nada más que, bueno, pues estarían a lo mejor más perdiendo esta parte de ese contacto. Pero lo ideal que sí promuevo sin ningún problema es que la información pues les llegue a todos, ¿no? Que para eso la desarrollamos, para que ustedes puedan trabajar sin problema. En adición, comento que en el chat acabo de compartir el enlace
para que ustedes lo puedan descargar haciendo su registro. Continuamos. Tenemos otra pregunta. Se están vendiendo calibres 10 y 12 de aluminio. ¿Está normalizado su uso en casa habitación? No. De hecho, de acuerdo a la norma de instalaciones, el calibre mínimo a emplearse en una instalación considerando cables de aluminio o alguna aleación de aluminio debe ser el calibre 6. Si se empleara algún calibre como 8, 10, 12, 14, cualquiera de esos, estará prohibido por la norma de instalaciones. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia de calidad hay entre cables calibre 12 Indiana y calibre 12 Viacon? Ok, muy buena pregunta. Miren, ese es algo que siempre cuando nosotros como fabricantes y cualquier otro, desarrolla una línea principal, llamémoslo, y una línea económica, pues siempre nos queda, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿De dónde es donde sale este ahorro, ¿no? Que ellos están proponiendo. Bueno, con respecto a Indiana, la verdad es que quisimos tener un producto muy, muy pegadito a lo que era nuestro producto principal. Entonces, el producto principal tiene incluso, como les decía, carácter de exportación. Por ejemplo, Viacon tiene certificaciones de UL, de CCA para Canadá, entonces nos da chances de tener la parte de la exportación. Y en el caso de Indiana solamente tiene la certificación de ANSE, la nacional, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a tener ahí con Indiana, ¿no? La segunda es que en nuestro cable Viacon tenemos que cumple con la directriz RoHS, la cual es una directriz europea que restringe el contenido de metales pesados si es que hubiera en la composición de un material. Entonces, digamos, tú desarrollas, bueno, en este caso cables, si hubiera alguno de enunciados en esta lista de esta norma, entonces deben de estar por debajo de valores de 0.01, de 0.1, dependiendo la sustancia en cuestión. Ajá. En el caso de Viacon, tiene el marcado, pues tiene el cumplimiento de esa directriz europea. En el caso de Indiana, pues como las instalaciones residenciales, comerciales, no van a requerir realmente tanto esta certificación, no se lleva a cabo, ¿no? Y la otra diferencia que tenemos es que el producto de Indiana, digamos que la temperatura máxima de operación está condicionada al medio ambiente en el que lo instales. Tienes, por eso dice una H o dos Hs. Un 2Hs es que es para hasta 90 grados centígrados, pero solamente para ambiente seco. Y si fuera, por ejemplo, en un ambiente húmedo, entonces solamente su capacidad de conducción máxima se tomaría de 75 grados. Ajá, tendrías ahí un poquito esta limitante y ya tendrías que ver, de acuerdo a la norma de instalaciones, pues cuál es el ambiente en el que recae tu instalación. Pero con el caso de Viacon, el Viacon está marcado como -2. Ese -2 rompe esa condición y de tal manera que ya te despreocupa si es seco, húmedo o mojado. En cualquiera de los tres lo puedes llevar hasta los 90 grados sin ningún problema, ¿no? Ahora, a lo mejor dices, bueno, ¿y de qué me puede? Porque hay que aterrizar esta parte de los 90 grados, que es muy importante. Como ustedes vieron en el ejercicio, cuando yo les decía, es que si tienes capacidades de conducción por debajo de 100 amperes, agarra 60. Y si son arriba de 100, 75. Oye, y las de 90 que alcanza el cable, es que esas no las usas porque los demás elementos no las alcanzan, ¿no? Y me refiero a los demás elementos como contactos, apagadores, interruptores, generalmente esos operan a 60 o 75 grados, ¿no? Entonces, si ya tienes esta parte donde te restringe la norma de instalaciones, la temperatura para que todos trabajen dentro del mismo rango térmico, pero tu cable da para más,
Entonces quiere decir que pues el cable nunca lo vas a estar trabajando en su máxima capacidad y la vida útil del cable la vas a extender muchísimo más, ¿no? Entonces eso es lo que te va a dar también ese guión 2 que tiene Viacom y que sí en Indiana no lo tiene, ¿no? O sea, nada más se va a limitar a trabajar de acuerdo a los ambientes de instalaciones que correspondientes a la H y 2H. Esas serían las diferencias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿solo el alcance en sus certificados? Ya que manejas una gama de colores básica y tienes certificado ANSE, ambos Viacom e Indiana. Sí. De hecho, el certificado ANSE como tal es por el producto y ya digamos que no lo delimita ni el calibre. Bueno, el certificado sí te dice de qué calibre están contemplados, ¿no? Pero el color no, ese no es una limitante, ¿no? Para el certificado. El alcance del certificado de ANSE es para territorio nacional. Todo aquello que vaya a estar sujeto a una verificación pues, de acuerdo a la norma de instalaciones, de acuerdo al artículo 110-2, todos esos productos que conformen en esa instalación deben de contar con un certificado. Miren, por ejemplo, para un poquito darles un ejemplo en ese sentido. A lo mejor para las casas y vivienda no es tan, no les hace tanto sentido porque pues ahí no hay una unidad verificadora que llegue a inspección en la instalación de una casa. Pero para lo comercial o industrial, pues recuerden que tenemos a Comisión Federal, que es quien nos va a suministrar el servicio de energía y para ello, para que ellos en ese tipo de usuarios hacer el contrato, te van a pedir dentro de los requisitos una aprobación de tu instalación eléctrica por parte de una unidad verificadora. Y entonces, ahora sí, esa unidad verificadora, cuando haga su trabajo para brindarte la aprobación de tu instalación, te va a requerir dentro de otras cosas tus certificados. Y entonces ahí es donde vas a decir, pues qué bueno que metí productos que sí son buenos, tienen su certificado, la UBIE no presenta una inconformidad en ese sentido, y me entregan mi certificado, lo llevo a Comisión Federal y digo, sale, ya cumplí con el requisito de la verificación de mi instalación y ya te pueden dar el servicio de energía. Gracias. Siguiente pregunta, ¿tienen cables libre de halógenos? ¿Con qué nomenclatura lo puedo diferenciar? Sí, claro que sí. Mira, no son propios de la línea Indiana, son propios de la línea Viacom. Tenemos cables libres de halógenos, los vas a identificar con la nomenclatura LS0, que sería Low Smoke, y luego el 0H de halógenos, ¿no? Libre de halógenos, es como te lo vas a encontrar. Los vas a poder encontrar si los quieres con conductores de cobre, de aluminio, hay para las dos opciones, ¿no? Y todo, nosotros de hecho, estamos aquí con el lanzamiento también de un producto nuevo, porque generalmente los cables cero halógenos se fabricaban con materiales termofijos, como el polietileno de cadena cruzada o con alguna poliolefina, ¿sí? De tal manera que pues te resultaban pues un poco costosos esos cables, ¿no? Y por eso no era muy común el uso de ellos. Pero los desarrollos que hemos tenido en estos años nos han permitido tener un THW libre de halógenos, ¿no? Entonces, tú lo vas a poder encontrar dentro de nosotros. El producto se llama Syntox y como te digo, la diferencia aquí es que en lugar de ocupar un termofijo como el XLP, vas a ocupar un termoplástico como es el PVC. Y con esto, pues ya, digamos que si el THW, de su valor, el cable Syntox libre de halógenos solamente va a estar por encima de precio 10%.
Muy bien, tenemos una consulta. ¿Cuentan con programa o cálculo para diseñar los calibres para proyectos hospitalarios? Ok, mira, directamente proyectos hospitalarios, así como, o sea, digamos, una aplicación muy especializada para proyectos hospitalarios, no, ¿no? Porque pues, sí, o sea, digamos, es que las instalaciones generalmente las conformamos más bien si van a ser en canalizaciones o al aire. O sea, es como que ya si están dentro de un hospital, si están dentro de una industria, si un comercio, pues siguen como que aplicando las mismas reglas, ¿no? O las mismas instrucciones. Para para calcular cables en en un canalizaciones, para eso sí tenemos una app. La puedes bajar a tu celular. Haz de cuenta, por el momento solamente está disponible para los usuarios de Android, porque sí nos tuvimos ahí unos pequeños problemas con las actualizaciones de iOS, que son un poquito, ya saben, como un poquito más complejitas que las de Android. Entonces, para Android está, tú te vas al Play Store, pones Viacom, la aplicación se llama Capacidad de Conducción, la descargas totalmente gratis, una vez descargada no necesita datos, y listo, a usarla. Te va a dar, tú introduces los valores que te pide, temperatura, corriente, el, algunos valores, si tu circuito es trifásico, monofásico, el voltaje que vas a ocupar, llenas tú todos los valores que te pide. Ya una vez que los llenas, se activa una casillita roja que dice calcular, le das clic y en automático la aplicación te va a entregar qué calibre vas a ocupar, qué capacidad de conducción tiene, la corriente máxima de soporte de cortocircuito que va a resistir el calibre y las fichas técnicas de los cables con los que puedes ocupar dicho cálculo. Ajá, tú las vas a poder revisar o ya, ahí sí ya, bueno, va a haber nada más dos funciones que va a requerir datos, que por lo obvio, está para si tú ya quieres descargar la ficha técnica, bueno, nada más vas a requerir los datos. Y la otra es que tú vas a poder compartir los resultados. Entonces, por ejemplo, si tú des de cuenta, dices, no, mira, ¿sabes qué? Hicimos estos cálculos y se los quiero compartir a otro compañero del trabajo, etcétera, pues directo, los copias, los pegas. Puedes hacer dos cosas, directo de la página, perdón, de la aplicación. Los resultados se vinculan a tu correo si lo tienes configurado, tu correo en tu celular. Entonces, tú presionas el icono del correo, va a abrirte la aplicación de tu correo con un correo nuevo y te va a pegar los datos ahí en el cuerpo del correo y ya pues tú nada más llenas ahí pues a quién va y todo eso, ¿no? Un correo normal. O copias los datos, te pasas a tu WhatsApp y los pegas y los mandas a quien tú quieras. Entonces, esta es la aplicación, una vez más, ahí en el Play Store, se llama capacidad de conducción y con esa puedes calcular en tubo cóndor. Gracias, Jonathan. Última pregunta. ¿Cuentan ¿Sí? con cables metálicos para uso de zona antiexplosiva? Sí, también. Las zonas explosivas o como las conoce la norma, ay, se me fue ahorita el nombre, clasificadas. Ajá. Lo primero que hay que tener en cuenta es las diferentes clases y divisiones que contemplan la norma, ¿sale? Entonces, pues tienes clase 1, clase 2 y clase 3 y cada una se subdivide en división 1, división 2, ¿ok? Pero vamos a hablar, por ejemplo, hasta la 1 o 2, que es una antes de la más severa. Hasta esa tú puedes emplear un cable armado, de los cuales tenemos, con una cubierta exterior. Entonces, puedes encontrar como serie 8000, alguna versión de Hermoflex,
también lo tenemos, y esos los puedes emplear hasta clase 1 división 2. Independientemente de que existe la forma tradicional, en donde ya ahí sí puedes emplear cualquier tipo de cable y digamos que la protección viene por los sellos que se le colocan. Pero bueno, esa es otra parte, ¿no? Si tú quieres el puro cable, puedes emplear los cables armados. Pero para cuando la cosa, dicen, ya se pone de veras, que es la clase 1 división 1, la más severa, entonces ahí tenemos unos cables denominados como MC-HL, ¿no? Cables Metal Clad para Hazard Locations. Sin ningún problema, también los tenemos. Eso es la diferencia, es que la armadura, en lugar de ser un fleje de aluminio, pero este viene soldado, entonces no tiene huecos por donde pueda pasar el aire, y eso es lo ideal para este tipo de áreas clasificadas. Entonces, ya dependiendo del área clasificada con la cual vayas a trabajar, podemos tener una solución en cables para ello. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Viacom y al ingeniero Jonathan Ábalos Díaz por esta interesante conferencia y su valiosa contribución al gremio electromecánico, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y de nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Gracias a todos por su preferencia. Tengan una excelente tarde.